Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Tiempo de psicología, con Pilar Muñoz. Tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sensibilizados, abrumados y consternados ante tanta violencia de hombres contra mujeres. Es una evidencia, es un sufrimiento y un interrogante de todos. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que parece ser más silenciado y sutil son otros paisajes de violencia familiar, menos ideologizados, pero no por ello menos tóxicos y de riesgo para todas las víctimas. Mientras estamos emitiendo, cuando estemos cenando o mientras celebremos los encuentros familiares, se estarán produciendo las variadas y a veces sutiles caras de la violencia familiar. Pensemos en este catálogo de violencia menos evidente. Padres que invierten roles con sus hijos, exigiéndoles responsabilidades y funciones que no les competen por edad, sabiduría y gobierno. Alienaciones parentales, padres o madres que, presentándose como víctimas de una separación tóxica, establecen una alianza con sus hijos para destruir al cónyuge. Niños, adolescentes y jóvenes tiranos que imponen a toda la familia sus deseos o caprichos mediante chantajes, amenazas, castigos o violencia física. Humillaciones, calumnias y acciones vejatorias entre hermanos buscando beneficios narcisísticos e inmaduros. Negligencia atencional, humillaciones, también vejaciones y abusos económicos con ancianos vinculados al núcleo familiar. Este paisaje es desolador pero cierto. Hemos de abrir los ojos, tener atención consciente para reducir, intervenir y modificar esos vínculos tóxicos que se han cronificado en algunos núcleos familiares. Los noticiarios, pues, también tienen que contemplar la realidad de Caín y Abel como tragedias familiares. El niño del piso 2, con mis padres vivo yo. Conoces ya mi voz. Si oyes ruidos en la noche, alguien gritando algún reproche, no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue. Pues muy buenas noches, son las 9:02 hora peninsular, las 8:02 hora insular en nuestras queridas Canarias. Ya en el sendero del Adviento, directos a Belén. Hoy tenemos la festividad de la Virgen de Guadalupe, la guadalupana, advocación por excelencia de México y de Extremadura. Muchas felicidades a todas las Lupes, Lupitas, Guadis o Guadalupes. Me dice nuestro querido José que son las 9:06. Es cierto, tengo el reloj en la consulta y lo tengo un poco atrasado. Las 9:06 hora peninsular, las 8:06 hora canaria. Pues sean todos muy bienvenidos un viernes más a esta su emisora, y para aquellos oyentes que hayan naufragado en el dial, han sintonizado con Radio María, la radio de todos sus hijos. Esta emisora espera a todos, a todos, a todos. Y a esta hora, eso, las 9:07 ya, y cada 15 días emitimos el programa Tiempo de Psicología, donde analizamos, reflexionamos y abrimos la participación a todos ustedes en todos aquellos temas que de una u otra forma nos afectan a todos. Al frente del programa les habla Pilar Muñoz, psicóloga educativa, y al frente de la nave técnica, ya les he anticipado antes, contamos hoy con la pericia y generosidad de José García. Gracias siempre, José. Aprovecho la generosidad de nuestra compañera y de todos nuestros compañeros para pedirles o solicitarles
aquella ayuda, por pequeña que sea, y la que ustedes crean conveniente para colaborar con esta emisora libre, sin publicidad de por medio. Mejor que una servidora que les pueda pedir o rogar, escuchen al padre Luis Fernando de Prada y luego, después de sus palabras, sean libres y comprometidos con sus valores y sus creencias. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad, de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues ya de vuelta paso a saludar a la compañera que está en el micrófono equidistante al mío y que ustedes también conocen y aprecian, Carmen Sánchez Franco, psicóloga clínica con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la salud mental. Muy buenas noches, querida Carmen, seas muy bienvenida a esta tu casa. Muy buenas noches, Pili, y muy buenas noches al equipo técnico, a los que nos escuchan y a los que se despistan. También. Te veo hoy un poquito cargada de nariz, Carmen. De nariz, de garganta. Es que la gente estornuda en cualquier sitio y yo pasaba por allí. Eso fue lo que pasó. Pues te deseamos que te recuperes porque hay que cantar los villancicos y pedir el aguinaldo. Hombre, claro. Que a mí lo de cantar el villancico, pedir el aguinaldo no me gusta tanto, pero cantar los villancicos sí. Me encanta, efectivamente. Pues hoy no es un tema así, bueno, es necesario, pero hoy vamos a abordar un contenido relacionado con programas anteriores que lo sugeriste con buen criterio y que hoy desgraciadamente es actual en algunas noticias, ¿no? La violencia familiar. Carmen, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia familiar? Pues al horror, al espanto, sí, a la herida más profunda que podemos generar en los hijos, en los vecinos, en los hermanos, a la herida. Cuando hablamos de violencia, hablamos de herida profunda, de esa que no se va nunca, ¿sabes? Y tanto. Porque no se va nunca, que la gente no se confunda. La herida no se va nunca. Sabré yo vivir con ella con más gracia o menos gracia. Sabré no dejarme dirigir por ella con más acierto o con menos. Pero irse no se va. Porque la violencia no es más que un no te quiero. Uh-huh. Exacto. Por no decir más sutil, ¿no? El odio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero no hace falta que llegue al odio. A veces hay mucha violencia en emociones menos intensas, como la rabia. Uh-huh. Exacto, exacto. Decías, Carmen, y es así porque en muchas de las cuestiones que nos plantean nuestros pacientes, cuando llegan con la punta del iceberg por una fobia, por lo que sea, y debajo casi siempre hay una realidad de una violencia, un maltrato, una negligencia en épocas tempranas de la familia. Uh-huh. Sí, es verdad. Y lo que te iba a preguntar es, ¿se puede vivir siempre con la herida, pero se trata de que esté cicatrizada, de que no sangre, ¿no?
Claro, se trata de que no se infecte, se trata de que quede solo marca, Esto es. ¿vale? Pero no que quede como reactivo en mi vida. Eso es. Claro, es así. Eso cuesta, es verdad que eso se consigue, pero es verdad que cuesta trabajo. Y cuanto más lo disfrazas, más dificultades tienes para poder hacer algo medianamente decente con esa herida. Y hay que hacerlo, Pili. Quiero decir Claro. que aquí el tema es que aunque no nos apetezca, hay que hacerlo. Sí, sí, porque eso te lleva a un sujeto no funcional, no adaptativo, tener una falta de estabilidad, te afecta a las habilidades sociales, te afecta al ámbito laboral, te afecta al ámbito mental, te afecta a todo. Efectivamente, te afecta a todo, a tu seguridad, a tu capacidad de relación, a tu capacidad de entrega, a tu capacidad de ilusión, de soñación, te afecta a todo. Esa es Incluso a la las verdad, decisiones vocacionales. Cuando digo totalmente. vocacionales no solamente digo religiosas, sino si soy médico, si soy perito agrónomo, si soy jardinero, porque Sí, sí, va en función del autoconcepto que pasa por la idea que tienen los otros sobre mí, y si esa idea ha sido negativa, distorsionada, pues el autoestima, que es el concepto de quererme o de valorarme yo, pues está en entredicho, ¿no? Y claro sí, que te va a afectar muchísimo. claro que te afecta. Esas entregas desmedidas que generan esas facturas tan tremendas a nivel personal, Ujú. están ahí Exacto. y no dejan vivir, ¿eh? No. Eso damos testimonio los que nos dedicamos a esta maravillosa tarea, porque la persona, a veces por desconocimiento, a veces por lo sentido, no pensado, es decir, la persona sabe de dónde viene y dónde arranca, pero no lo quiere pensar porque dice, bueno, yo he crecido y sigo mi vida, pero a mí lo que me preocupa es que tengo un trastorno de atracones, o resulta que me da pánico exponer un tema en público, o tengo una mala relación con el sexo complementario, o N cuestiones, ¿no? Que cuando empiezas a ver Ujú. la historia biográfica te encuentras con el pastel de la violencia Claro, intrafamiliar. que además la violencia tiene una característica, una particularidad importante, y es que no la vivimos todos de la misma manera, Claro. pero todos vivimos la violencia. Ujú. Quiero decir, eh, es muy curioso porque hay personas que cuando tratan de proteger son violentas, Sí, claro. ¿vale? Impositivas, sí. Claro, y creen que están protegiendo. Ujú. Quiero decir esto porque no siempre la violencia obedece a una cuestión especialmente de rival, Sádica. no, a veces es Ujú. el propio miedo de uno Ujú. el que conlleva un enorme contenido violento. Claro, la maté porque era mía. Sí, Claro, y la maté porque la iban a matar. Y dices, jolín, pues pues casi, antes que otros, claro. esa risa ha sido más de estar de acuerdo con algo terrible, ¿no? Sí, Te sí. iba a decir, Carmen, que si desde tu criterio hay una actualización o hay nuevos formatos de violencia intrafamiliar, me refiero a los dispositivos, la tecnología, la globalización, los nuevos formatos familiares. Es decir, violencia familiar ha habido siempre, ¿eh? No nos engañemos, siempre, Sí, sí, siempre. siempre. Pero Y digamos que ahora hay nuevos formatos que no es que precisamente inhiban. no, el problema es que como la violencia la llevamos puesta, Exacto. ¿vale? Luego a más herramientas
más formatos. Ujú, Pero ujú. la violencia la llevamos puesta. La llevamos puesta porque de alguna manera hay un instinto básico que nos hace pelear por la supervivencia. Y a veces en esa pelea hay una agresión al medio, al objeto o al sujeto. Por eso digo que la violencia la llevamos dentro. Cuando yo voy andando con un niño pequeño y me paro en el disco y justamente como todo lo llevo en la mano izquierda y a él lo tengo cogido con la derecha y no puedo dejar nada de lo que llevo en la izquierda, le suelto un momento porque me pica la nariz Ujú. y el niño da un paso para adelante y yo le arrastro para atrás y le doy un azote. Exacto. Y digo, es Exacto. un susto. Bueno, es un Ujú, susto, estamos de acuerdo, pero ujú. es un acto violento. Claro. Lo quiera Que, yo o no claro, lo quiera, que proviene del miedo, claro. efectivamente, que Claro. proviene del miedo porque el miedo lo vivimos como un peligro a nuestra supervivencia. Claro, Exacto. entonces parece hasta bucólico, ¿no? Eh, Ujú. le doy un azote porque lo quiero tanto que no podría vivir sin él. Claro, Bueno, claro. esto lo tenemos que educar un poquitín, ¿no? Sí, Porque recuerdo una frase de mi madre que decía que yo nunca he estado de acuerdo: "Quien te quiera bien te hará llorar y quien te quiera mal te hará reír y gozar". Y yo decía: claro, "Pues es que no lo entiendo", pero fíjate hasta qué punto el acervo cultural nos llevaba sí, sí, a esas orillas, ¿no? efectivamente. Y la letra con sangre entra, ¿no? Esto es, esto es. Que era un poco la excusa, Para el siempre tenemos ataque. excusas, Mm, efectivamente, siempre, mm, ¿no? Pero verdaderamente tenemos que empezar por reconocer que la violencia es nuestra y que mm, no está en eso que tratamos de proteger, ¿no? Luego hay medios que favorecen mucho toda esa violencia y mm, efectivamente toda la tecnología en toda su amplitud y mm, generosidad y apertura, ujú. efectivamente también genera un- una importante violencia. Esto es verdad. Quiero que escuchemos, Carmen, un corte del programa Sin ir más lejos de Aragón TV, que habla, también lo habla mucho Emilio Calatayud, el juez de menores, que ahora está pasando un momento crítico porque tiene una enfermedad ahí un poco fastidiosa, y que habla del maltrato de hijos a padres. Ujú, Y luego hablamos. ok. Son los jóvenes, los más jóvenes, los que van a ser los protagonistas también de nuestra siguiente noticia, que de verdad es una noticia tremenda. Escuchen, ha aumentado en un 50% los casos de maltrato de hijos a padres en Aragón. En concreto, en el año 2014 se dieron 68 casos, 23 más que en el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. La mayoría de las veces son jóvenes de entre 13 y 18 años con falta de límites y demasiada permisividad. Para hablar de este duro problema, hoy hemos invitado a nuestro plató al psicólogo y mediador familiar del espacio Ariadna de la Fundación para la Atención Integral del Menor en Aragón, Alberto Peiro. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto. Terribles los datos que hemos dado. ¿Qué está pasando? Bueno, la sociedad cambia, todo cambia, las formas educativas, todo cambia. Y nosotros también tenemos que cambiar para que nuestros hijos también puedan tener un cambio. Pero ¿qué está pasando para llegar a esta situación? Estamos hablando de un aumento importante de casos de hijos que maltratan a sus padres. Sí, no podemos hablar de una problemática en común. O sea, no podemos decir, mira, esto ha surgido porque la sociedad ha fallado en esto. Son problemas contextuales, son problemas educativos, de cómo se está moviendo la sociedad, si nosotros hemos evolucionado o no. La crisis económica, la dedicación de los padres a los hijos, la permisividad, de dónde venimos de un modelo más rígido y hemos pasado a un modelo mucho más laxo. ¿Dónde está el centro? Y no podemos hablar porque cada persona es un mundo, entonces una familia es un universo.
¿Faltan límites, Alberto, en las Muchos, familias? muchos. ¿Ese sería uno de los principales problemas que tenemos a día Sí, de hoy? es uno de los principales problemas, pero sobre todo unos límites claros, definidos. O sea, no basta con tener unos límites y que hoy sean buenos y mañana no sean buenos. Hoy te permito y mañana te prohíbo. O sea, los padres tienen que tener las cosas bien claras desde un principio. Don Alberto, mi mujer, que es maestra, habla mucho siempre de un concepto que se llama tolerancia a la frustración. Sí. Yo creo que ese también, si me puede explicar un poco... Sí, la tolerancia a la frustración, y se escucha también con el escaso control de impulsos, que es el problema básico de la adolescencia, ¿no? No pueden esperar, no pueden entender un no, porque tal vez no se les ha dicho no desde pequeño. Yo quería, Alberto, preguntar algo, y es que me parece increíble que un hijo pegue a un padre. O sea, es que a mí, yo no sé, es que no me entra en la cabeza. Entonces, para que un niño levante la mano a un padre y le agreda, hasta el límite de que ese padre tenga que ir a una comisaría y decir, oiga, no puedo con mi hijo. O sea, ¿qué ha hecho mal en ese recorrido o qué es lo que...? O sea, habrá un momento en el que el niño empiece a gritar y habrá que frenarlo. O sea, ¿qué armas podemos tener los padres para no llegar a tener que denunciarle? O sea, ¿cuándo hay que frenar a tu hijo? Desde pequeño. ¿Pero cuándo? ¿Cuando te grita? ¿Cuando monta esas, no sé, barraqueras? Estas de... Sí. ¿Cuándo hay que empezar a parar a los niños? Por ejemplo, si un niño con 2 años, 3 años quiere un caramelo y monta una pataleta y nosotros al final, ay, es que me da pena a mi chico y le doy el chupachus o el caramelo. Para que se calle le doy el chupachus. Exactamente. Para que se calle, para que no me genere más problemas, para que no salga con un trauma. Y luego tiene 16 años, te pide una moto y te coge del cuello. Carmen, una realidad que tú y yo vemos desgraciadamente con bastante frecuencia. Pues sí, pero vamos, yo difiero mucho de que el problema esté en que no ponemos límites a los niños, que es verdad que eso es un problema. Es una de los factores. Ahora yo creo que es mucho más sincero que el padre y la madre llegan a la paternidad, a la maternidad, con una carencia muy importante de valores personales, de criterios claros, de profundidad en los temas. Claro, y eso lo transferimos a la educación, claro. Entonces, no ponemos límites y le damos el caramelo para que el niño se calle, es decir, para que no me moleste. Claro. Pero quien me contó que el niño iba a venir a mi casa para no molestarme, ¿quién me ha dicho esa mentira? Claro. ¿Dónde está escrito? La crianza es esfuerzo, es compromiso, claro. Es frustrante, es maravillosa. Y es estar. Claro, es claro. estar. Y es estar y es entender que a lo mejor el niño no tiene la edad necesaria y suficiente para aguantar media hora de compra. A lo mejor no la tiene. Exacto. Entonces, a lo mejor tengo que tardar 45 minutos porque en medio de la compra algo de caso le tengo que hacer. Claro. En lugar de determinar que mi tiempo es lo más importante y que tú te fastidias. Sí. Entonces, si es un chupa, como si es una caja de chupas. Claro, claro. Y porque si tienes no, que ver qué es lo que tú estás queriendo y qué es lo que quiere el niño. Y fíjate hasta dónde llega, ¿no? Esto va de casa a la escuela, de la escuela a casa, de la escuela a casa y de casa a la escuela. Ahora en los colegios, verdura poca, fruta poca. ¿Por qué? Porque el niño no las quiere. Claro. Pero el niño no nace en la escuela. El niño no nace en la escuela. El niño nace en casa. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Porque hay tanto niño obeso. Claro.
Y Claro. además se sientan en los videojuegos, en te doy la tablet para que me dejes a mí ver la telenovela o pintarme las uñas o irme a Pilates, claro. Y luego pues el niño demanda y tú también demandas y en esa no sintonía viene el conflicto. Claro. Vamos a invitar a nuestros oyentes que vayan tomando posiciones para entrar en nuestra mesa camilla. A ver qué tenemos hoy de cena, Carmen. Es A ver. vamos a ver, 91 005 94 19. Venga, otra vez. 91 005 94 19. Y tengo un testimonio de una persona muy querida por mí que ha tenido la generosidad, la vamos a llamar María, de grabarnos su experiencia de violencia intrafamiliar. Hola, buenas. Nada, quería compartir un poco mi experiencia en este tiempo un poco difícil para mí. Soy una madre soltera con 4 hijos, 2 de ellos adolescentes, uno preadolescente y uno más pequeño. Bueno, las edades de mis hijos son 15, 14, 11 y 8. Y nada, he tenido una temporada bastante mala, sobre todo con los adolescentes, sobre todo con mi hijo mayor, porque la verdad es que no sé ni cómo expresarme, la verdad, porque esto es nuevo para mí, pero bueno, lo que pasa es que bueno, hemos tenido varias broncas en casa con este niño, pero cada día son como más allá. Y la última, que es la que quería contaros, pues fue que ayer, por ejemplo, le pillé un vapor en la habitación, y entonces yo en mi casa, pues obviamente no permito que fume, menos a esa edad. Y más porque tengo uno de mis hijos que sufre asma, entonces él se pone a fumar en la habitación como que él es el dueño de la casa. Y pues obviamente le quité el vapor, pues eso fue una guerra que se montó aquí, el niño se volvió loco, empezó a insultar a sus hermanos, a rompernos cosas, a esconderos las cosas, las mochilas, los abrigos, todo para que los zapatos, o sea, quitarnos todas las pertenencias como para que no podamos salir de casa. A sus hermanos pequeños lastimándole físicamente incluso, tirándole cosas, rompiéndole todo lo que tienen, pues ropa, mochila, zapato, todo lo que tiene. A su hermana, que es con la que más, o sea, tienen 15 y 14, que es con la que mejor se lleva, pues ayer también estaba en contra de ella, le destrozó todos sus productos del pelo. Bueno, una historia muy, muy mal y la verdad que para una madre soltera pues es muy, muy difícil. Y, y este tipo de cosas pues no sabes cómo resolverlas y no tienes ningún recurso que te pueda echar una mano en este caso. Así que nada, quería compartir esto y gracias a Radio María por la oportunidad y nada, un saludo. Carmen, pues porque se ha atrevido a contar, pero ¿cuántos conflictos hay de estos en muchas familias? Pues sí, hay en muchas. Pero volvemos a lo de siempre, ¿no? Ujú, La culpa es del menor, ujú, pero madre soltera de uno, ujú. pero de 4. Claro. ¿Qué Bueno, es la lo que le biografía de pasa? María es terrible. Ya, pero ¿qué es lo que le pasa al niño sin padre? Claro, claro. Claro, es que Que está pidiendo a gritos y bueno, cada vez tiene menos. El está- mayor cada vez tiene menos. Ujú, Y menos aumenta en función de cuántos más van a venir. claro, claro. Entonces, esto es lo que te digo, que no solo no queremos mirar un poquito hacia adentro, sino que nos es muy cómodo echar toda la culpa a la loca sociedad que la tiene, al vértigo de la prisa que lo tiene, al capitalismo bestial que lo tiene, Ujú, pero y mi sentido y el propósito de mi vida, ujú, porque es con lo que se debe educar. claro.
Claro. ¿vale? La presentadora de ese pequeño sketch, es decir, no tenemos herramientas, pero ¿cómo vas a tener herramientas contra la violencia? Claro. Si La una vez herramienta aquí, ¿qué va a ser? ¿Un cuchillo, las tijeras, una porra? ¿Qué va a ser la herramienta? Me pasa, José, gracias, José, una pregunta anónima de una oyente y dice así, Carmen, si he tenido un marido machista, ¿es lógico que mis hijos me traten como el último mono? Pues parece que es razonable. Parece No que solamente el marido, sino la sumisión de ella, la no respuesta de ella. Claro, es que siempre es el mismo enfoque, ¿no? Como él es el machista, Unidireccional. claro, mis hijos a mí me ven, ¿y por qué no te planteas que la elección de un hombre machista es nuestra? Exacto. Claro. Y la no respuesta ante los primeros pasos de abuso. Claro. Me dice Después, José que la mujer era mayor, pero bueno, es igual. es igual. Es lo mismo, ¿no? Cuando tú lo has dicho muy bien, es el sentido personal que tiene cada uno. Y dices, yo con esto puedo seguir mi vida o no, esto me está afectando a mí y por ende a la prole, y por ende a los vecinos, a mi familia de origen Todos. y a mi trabajo. Pero es cierto que nos tranquiliza, pero es una tranquilidad muy falsa de buscar un solo culpable, el menor, Claro, el marido claro. machista, la tablet, el teléfono, el vapor. No, vamos a plantearnos más cosas. Claro. Voy a dar otra vez el teléfono para que se Y animen. fíjate porque... que en este caso me ha Sí. llamado la atención, ¿no? El Sí. niño, 15. Entonces, vapor. Yo no lo tolero. La niña, 14. Todos sus productos para el pelo. Yo cuando tenía 14 años tenía el champú y el acondicionador que había en mi casa y punto. Para todos, claro. Claro. Pero esa doble barra de medición que a veces no hace más que confundirnos. Exacto. Tenemos ya a una oyente que pasa directamente a la mesa camilla, María, muy cerquita de Madrid. Buenas noches, María. Hola, buenas noches, mis queridas Pilar y Carmen, que hace mucho que no venía a la camilla. He tenido líos, pero soy María de José. Hombre, claro, María José, claro que sí. Que os echaba mucho de menos, os quiero mucho. Que Gracias, jolín con el muchas melón que habéis gracias. abierto hoy. Perdona, Carmen, no te dejé hablar. Y muchas gracias por querernos. Es un placer, os hacéis querer, siempre os lo digo. Que vaya melón que habéis abierto hoy, porque es tan Sí, importante. de Villaconejos. Sí, 2 veces, madre mía. Porque lo cierto es que al final la felicidad de un ser humano se construye ahí. Puedes Claro. tener 1000 coches, 2 chaletes y ser la reina del mambo. Pero la felicidad de un ser humano realmente y el futuro de su vida, los errores que cometerá, los aciertos, creo que realmente en el núcleo familiar recogemos los dones de los padres. Lo que pasa es que, claro, te das cuenta cuando eres más mayor y también porque nos falta mucho difundir este tipo de educación. Está muy valorado ser matemático, ser ingeniero, pero debería haber en la universidad carreras de esto o por lo menos asignaturas. No, tenemos mucho, sin culpar a nadie, porque por ejemplo quería hacer un par de comentarios en la llamada de la mujer jovencita, porque creo que es joven realmente. Sí, sí lo es, sí lo es. Pero sin ofender, siendo yo la más humilde de meter la pata a la primera. Nos falta mucho, somos catetos emocionales. Así me siento, quiero decir. Los héroes son los deportistas, la gente influencer, los CEOs, los políticos, los famosos. Y realmente nos olvidamos que los héroes son los bomberos, los policías, el tío que te limpia la calle a las 6 de la mañana, la gente noble, la gente de la calle. Esos son los importantes y están los valores invertidos de alguna manera, y aunque estemos en el siglo XXI,
que yo soy del 66 y me imaginaba que en el 2020 pues íbamos a estar en Marte y tal. Claro, esto desde la ignorancia emocional de ser una niña muy mimada, muy querida a la familia, aunque me exigían tener todo cubierto, un poco la base de lo que hablamos. Los padres te dan la seguridad, te dan sus sueños, sus gustos, ¿me entendéis? Al final una persona se construye con muchas variables y los padres son fundamentales. Y las abuelas, yo ahora con mi edad valoro y veo que tiro de conocimientos que he visto de mis abuelas. Claro. Entonces, todo eso no se valora como debe ser. Y falta mucho amor, mucha caridad. Nos estamos haciendo muy corazones de piedra. Todos. No sé si es la tecnología, las prisas, la burocracia. Vamos todos como pollos sin cabeza. Entonces, en cuanto a la compañera anterior, yo quería comentarle que veía un poco de dureza, un poco de juicio, y que me faltaba un poco de amor respecto a las personitas que son sus 4 hijos, que reconozco que una mujer sola debe tener una carga impresionante, lo entiendo. Y ahí deberíamos ser la sociedad más acogedora, ¿me comprendes? Ayudas de los vecinos, como antes había en los pueblos. Algo que hemos perdido es que los pueblos, tengo una vecina maravillosa que casi no hablamos porque siempre corremos, tiene 2 hijos, me decía, echo de menos que no hay la relación de los pueblos, que la gente no nos conocemos. Vivimos en chalés independientes, tengo un vecindario maravilloso, todo el mundo en su casa y Dios se la de todos, no hay escándalos, pero sí se echa de menos esas sillas en la acera, que los niños jueguen juntos, no se conocen apenas. Y me pareció que decía una gran verdad, que hemos perdido respecto de los pueblos. Es verdad que eran muy criticones y tenían muchos defectos los pueblos pequeños. Hablo en España, en la época de pues la gente que nos hemos venido a la ciudad, pues nuestros abuelos vivían en el campo, mis padres ya vienen a la ciudad, que era el sueño de los 60. Hay un programa muy bueno en El Toro de Recordando España o en España en la memoria. Sí. Cierto. Pues muchas gracias, María José. Gracias por tu llamada, por tu cariño. Y es verdad, has presentado otra serie de variables que es cierto, más sociales. Tenemos también a Alicia, también de Madrid. Alicia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, nada, Alicia. Me he unido otra vez. Hombre, Alicia, qué bien. Qué bien. Porque, bueno, hoy he llamado, pero más bien en defensa a veces de los niños, ¿vale? Venga. Y es esa violencia que se vive silenciosa en las familias cuando quizás por sobreprotección o por interés social limamos la libertad de nuestros hijos. Creo que es una violencia que deja huella, ¿vale? Herida. La herida se cura, la cicatriz queda. Cuando son pequeños y decidimos qué amigos no se les invita, por ejemplo, a una fiesta, a un cumpleaños, porque nosotros no tenemos un feeling social con esos padres. Pero no nos damos cuenta que a su vez estamos invitando a niños con los cuales nuestros hijos no juegan. Y estamos limitando el que nuestro hijo pueda invitar libremente a sus amigos. Es más, le estamos incitando a que mienta a esos amigos poniéndoles una excusa. Cierto. Una excusa sin fundamento, claro, porque son sus amigos. ¿De acuerdo? Es verdad que esta forma de limar la libertad va desapareciendo a lo largo de los años. Algo que decimos a veces a nuestros hijos. No te preocupes, que dentro de 3 años tu amigo te invitará. Y no dependerá de sus padres. Claro que no. Dentro de 3, 4 años, los padres le van a dar 60, 70 euros para que invite a quien él quiera, al McDonald's, a la hamburguesería o a la pizzería de moda, ¿de acuerdo? Porque tenemos el foco puesto en otro horizonte. Y ese horizonte es el futuro académico y profesional de nuestros hijos. Ahí es donde despertamos todas nuestras frustraciones. Todo aquello que hubiésemos querido ser y no pudimos ser, o todo aquello que hemos estudiado pero no hemos alcanzado esa meta
que deseamos, incluso que envidiamos. Y entonces ya no nos importa a qué amigos invite a una pizza o a una hamburguesa, eso ya no nos importa en absoluto. Porque ahora lo que nos importa es qué va a ser mi hijo, porque mi hijo tiene que ser aquello que yo o no pude o no supe elegir bien el camino o simplemente en ese momento no me llamaba la atención, pero ahora tiene un nivel social que yo creo que es el que debe tener mi hijo. Y ahí que lo determinas tú. Exacto, lo determino yo, claro. Y al final, ese niño que no pudo decidir qué amigos iban a ir a su cumpleaños, al final le hemos ido convirtiendo en una especie de marioneta, ¿de acuerdo? Y yo creo que es una violencia silenciosa que cada vez se da más ahora, en nuestro siglo XXI, en la actualidad. Cierto. Pues esa era Carmen, mi aportación. Gracias Alicia, como siempre, Gracias. muy brillante. Gracias Alicia. Carmen, recogiendo lo de María José y lo de Alicia. Pues es verdad, ambas dicen cosas que son verdad. Lo que dice Alicia ha existido toda la vida. Eso de mi hijo no, ha existido toda la vida, toda. Ahora es alarmante que siga existiendo, pero eso ha existido. Y más descarado, ¿no? Hombre, entonces al hijo del portero no lo invites. Pero bueno, que van juntos al colegio. Claro, ha dicho una cosa importante que el otro día lo dejamos ahí y dijiste tú, es que la mentira es una parte de la violencia. Totalmente. Obligas al niño a mentir y tú a la vez también, porque el niño te dice, ¿por qué no le puedo invitar? Y mientes, es que ya justo no cabe, es que justo ya no, ya caben 10 y es que ese sería el 11, ya no cabe. Es que hemos normalizado la mentira. Claro. Y me vais a perdonar, pero no tiene nada de normal. Claro que no. Pero la hemos normalizado. Entonces, las guarderías las creamos porque los niños la necesitan. Mentira. La necesito yo. Exacto. El niño no. Exacto. Y las actividades extraescolares son mías para mí. Exacto. Porque mientras que está en eso, compro lo que me falta, hago lo que... Sí. Cierto. Luego decimos, es que miente. Pues claro. Sí, total. O trae la agenda, vamos a irnos a esquiar a Sierra Nevada. Este es un caso que lo he vivido yo, no hace tantos años. Oye, pero es que el viernes tiene que ir el niño al cole. Bueno, pero le pongo, querida señorita Conchita, el niño tiene dolor de barriga. Sí, sí. Y el niño lo sabe. Sí, sí. Y luego quieres que te diga la verdad. Eso sí que es muy actual. El hecho de que los padres mienten con descaro al profe y al médico y que nadie se escandalice. Al médico también. No. Claro, por supuesto. ¿Está usted haciendo esto, le está dando esto o intenta, por favor, meter la verdura tantos días a la semana? Sí. Y el niño mira diciendo, mamá, es que no se entera, doctor, pero claro que sí. Claro, sí. Es totalmente como una constante en la realidad. No te digo nada, que pones la televisión ahora y es que es como Pinocho todo el tiempo. Pues bueno, claro. Entonces, pues ¿qué quieres? ¿No? Claro. Están nuestros hijos, nuestros jóvenes, están metidos ahí en esa... Por eso la violencia, si es que la violencia es individual. Y cuando la vuelco en la familia, acabo convirtiéndola en sistémica. Claro. Y es todo el sistema el que, esas miradas fulminantes, porque el niño dice, ¿va a venir el abuelo esta tarde? Y miras a tu marido como diciendo, no me digas que viene tu padre. Exacto, y además el tono, que también es, ojo,
Ojo. Sí, quiero decir, toda esta violencia es una falta de una propia reflexión y de un propio autoconocimiento. Tendremos todas las tecnologías habidas y por haber, pero no nos van a dar ni propósito ni sentido. Eso lo tenemos que poner. No viene con la máquina. No sé si en 15 años vendrá. No. A día de hoy no. Claro, por mucha inteligencia artificial, que ese es otro melón también de cómo se ha perdido la comunicación en el núcleo familiar y un adolescente escribe al ChatGPT para decir si le conviene salir con Rosana o no. Y el padre, a su vez, si le duele la cabeza, esto es meningitis o es un tumor. Que sí, que eso es así. Entonces, con este tipo de entorno que, como tú bien decías, siempre ha existido, pero ahora pues a lo mejor los ritmos se han acelerado. Sí. No quería terminar sin comentar que el otro día pues en la cola de la pescadería comentaban y dije yo, cuidado con los juicios, es que qué mujer esta que se ha tirado por la ventana con sus 2 hijos. Sí. Claro, ¿tú qué sabes? Habrá que ver la autopsia biográfica, no la física. Claro. ¿A qué le ha llevado a esta mujer? Porque si una mujer que ya tiene sus hijos con 3 añitos o eran de edades tempranas y los tiene con ella, desde luego no los ha dejado en un orfanato, es decir, que un vínculo tenía. ¿Qué le estaba pasando a esa mujer en su mente, en su alma, en su psique, en su sociograma? Es que enseguida tendemos a juzgar. Efectivamente. Pues claro que ha sido una violencia, una tragedia terrible, ¿no? Claro, pero tenemos una respuesta desesperada y trágica. Eso es. ¿Vale? Eso es. Mucho más frecuente y no por eso menos dramático y menos trágico, esa violencia de no querer enfrentar y echarle la culpa al otro. Claro. Esa es de todos los días. Claro, y que esta mujer, pues en el 4º o en el 10º, que vivía en un 10º, ha tenido esa respuesta, pero a lo mejor la del 10º B también tiene esa desesperación y opta por una negligencia atencional y no prepara el desayuno a los niños o no tiene los hábitos de higiene. Es decir, o no le presta la menor atención, aunque le ponga la comida y aunque le obligue a la ducha. Claro. Es decir, hay muchas maneras de ejercer las obligaciones. Claro. Y se puede ejercer todo esto sin prestar ninguna atención. Exacto. Pues, Carmen, hasta aquí hemos llegado. Voy a poner una última canción que ya les dejo con ella y antes pues nos despedimos. Es una canción que es muy de toda la vida y que a mí siempre me ha gustado y cuando ya la he vuelto a escuchar de mayor digo, oye, esto es una presión enorme. ¿Tú te acuerdas de Domenico Modugno, Llora el teléfono? Sí, sí. Que es un señor que debe ser el padre de esta niña y entonces le hace una inversión de roles porque pone a la niña como responsable y mediadora de la pareja que está separada. Pues esto es una violencia intrafamiliar. Efectivamente. Y ya nos despedimos hasta el próximo programa que será el 26 de diciembre y ¿qué les voy a decir en Radio María? Una muy feliz Navidad, una santa Navidad, que no haya violencia familiar, por favor, y que si la hay, por favor, que sean conscientes. Carmen, tu felicitación. Paz, amor y cierta flexibilidad en todos los hogares, por favor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y nos despedimos con esta canción de Domenico Modugno, pero también me tengo que despedir con la web de Radio María, por si quieren volver a escuchar el programa, www.radiomaria.es, www.radiomaria.es, bueno, nuestro programa y otros de la parrilla de la casa. Y para escribirnos a Carmen y a mí, nuestro correo personal de ambas, tiempodepsicología@radiomaria.es, tiempodepsicología@radiomaria.es, y a todos ustedes les veo el día 24 en el portal.
Escucha, mamá está ahí. Cori, dile, mamá, ven, es para ti. Ah, es el señor de la otra vez. Espera, voy a llamarla. Me parece que está en el baño y no sé si podrá venir. Dile, por favor, que es muy importante que te oiga yo. Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice siempre bajito, dile que no estoy. Y dime, tu casa cómo es, ¿te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al cole la vecina. Mamá me firma el cuaderno de notas. A las otras se lo firma su papá, a mí no. Dile que triste estoy desde hace ya 6 años, los mismos que tú tienes hoy. No, yo tengo 5 años. Pero di, ¿tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habla de ti. Espera, Y ahora el teléfono, si ella no está, el grito de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. En julio, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? ¡Oh, sí! Y me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. Pero di, ¿cómo conoces tú el Hotel Riviera? ¿Has estado ahí alguna vez? Que se sepa mi dolor y que mi vida sois vosotras dos. ¿Tú nos quieres? Pero si yo nunca te he visto a ti. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Y ahora el teléfono, si ella Concluye Tiempo de Psicología con Pilar Muñoz.